Jair Bolsonaro ha sido condenado por la Corte Suprema de Brasil. Jair, me gustó la introducción que hiciste. Gracias, te agradezco mucho. Parecía que venía Ozzy Osbourne reviviendo el gran Ozzy que se fue como todos querríamos irnos, ¿no? Un par de días antes de hacer un recital en lo que dejó todo. Jair Mesías Bolsonaro, segundo nombre, aunque no lo crean, o mito, como le dicen en Brasil, está en una situación judicial bien complicada a raíz de la corroboración por parte de la justicia brasileña de su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula en dos tramos. Primero, para evitar que Lula pudiera asumir, y una vez asumido, para generar una serie de organizaciones paramilitares algunas y paraestatales otras, para que, incluso con la participación de militares. Recordemos que Walter Braga Neto, que es un general que fue fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército, fue ministro del propio Bolsonaro, hoy está preso. Es decir, y pensemos que en Brasil no hay un solo preso por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. O sea que es para tomar una idea de la magnitud de lo que está pasando en Brasil al respecto. Y Bolsonaro tiene una tobillera electrónica, tiene prohibición de utilización de redes sociales, de dar entrevistas a la prensa, y apeló a Trump. Por eso Trump se ha metido de una manera burda y al mejor estilo de la doctrina Monroe, injerencia norteamericana, en los asuntos internos de Brasil, pidiendo la liberación de Bolsonaro, y a su vez aplicando sanciones y aranceles comerciales a Brasil por esta situación. Y a la Corte Suprema, ¿no? Porque a los miembros de la Corte para que no puedan ingresar, revocarle las visas para que no puedan ingresar a Estados Unidos. Es interesante cómo las dos cosas, no solamente, le revocó la visa a ellos y le revocó la visa a toda la familia de la Corte Suprema. Sí. Es increíble cómo está metiéndose Trump en los asuntos latinoamericanos, ya con las declaraciones también hoy, ¿no? Pero después podemos ir un poco a eso, de las declaraciones que estuvo dando el nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Que tiene un apellido ideal para este momento de la Argentina. No lo recuerdo. Lamelas. Hermosa. Es terrible. Un virrey, aparte, es un virrey. Yo creo que hago un paréntesis a esto. Si tuviéramos un presidente y un gobierno con cierto decoro y cierto apego a la soberanía, lo que debería hacer, porque es parte de su facultad, es no aceptar el placet de ese embajador por injerencia en los asuntos internos. Obviamente no va a pasar, pero eso es lo que debería ocurrir. No va a pasar. Quiero que volvamos a Jair Bolsonaro y hay varias cuestiones que tiene, algunas prohibiciones que tiene dadas por la Corte Suprema, como es, por ejemplo, hablar con sus propios hijos. Porque pasa que dos de sus hijos están involucrados también en la trama del golpe. Entonces, en esa situación, Eduardo Bolsonaro y Flavio Bolsonaro... Eduardo Bolsonaro está en Estados Unidos desde febrero, porque dice que hay una persecución política en Brasil. Y hablando de eso, quiero traer una perlita que me le hizo recordar hoy el editor de Canal Abierto donde escribo. Yo publiqué en el año 2022 una nota cubriendo las elecciones en Brasil del 28 de octubre del 2022, preguntando ¿qué hacía Eduardo Bolsonaro en Washington el 6 de enero del 2021 en pleno asalto al Capitolio? ¿Recuerdan el asalto al Capitolio? Sí. Donde Trump también intentó dar un golpe de Estado para no aceptar los resultados de las elecciones. Bueno, esos días sugestivamente Eduardo Bolsonaro estuve ahí, bueno, y para tener en cuenta cómo están vinculados la familia Trump, la familia Bolsonaro, que son dos clanes familiares que no aceptan la democracia, que no aceptan el Estado de Derecho, que se meten en todo y que si son caprichosos además, si no salen las cosas como quieren, no lo aceptan. No aceptan la derrota. Exactamente. Sí, hablaban hoy también que hay similitudes y paralelismos entre ese ataque al Capitolio y el intento de derrocamiento. Totalmente. Son prácticamente son muy parecidos. De hecho, en Argentina hay cerca de 100, al menos 100 por lo menos, que se ha podido detectar de acuerdo a investigaciones y de acuerdo también al sistema de pedidos de refugios en Estado argentino, de cerca de 100 brasileños que participaron en ese intento de golpe, que zafaron de la detención y que están aquí en Brasil, que
ahí hay una crisis porque Brasil pide que sean expulsados para ser juzgados en tribunales brasileños. Ahora, vos dijiste algo que es particular. El hijo de Bolsonaro está diciendo que en Brasil hay una persecución política. ¿Por qué no podemos dictar esto como una persecución política, teniendo en cuenta también otra cosa que acabas de decir, que es, en Brasil no hay militares juzgados durante la dictadura? Entonces, digo, ¿por qué se le puso foco a Bolsonaro y no, por ejemplo... Digo, podría ser tranquilamente buscar a los responsables de la dictadura cívico-militar? Bueno, pensá que cuando Dilma Rousseff armó lo que se llamó la Comisión de la Verdad, que ni siquiera pretendía juzgar los delitos de lesa humanidad, sino simplemente que haya un reconocimiento por parte de la institución castrense de esos delitos cometidos, Dilma Rousseff tuvo una rebelión militar y alguna de las razones por las cuales terminó sufriendo un golpe fue por esto. Es decir, es un pasado pisado y que no se toca, y que incluso en la Constitución del 88 de Brasil intenta, digamos, dejarse atrás. De hecho, la transición del 85, que tenía que asumir Tancredo Neves y muere antes de la asunción y termina asumiendo su vice, que era una persona mucho más moderada, garantizó esa impunidad postdemocracia, digamos. Entonces, eso no es posible. Aquí la investigación de la justicia, de la propia Policía Federal, determinó todos los vínculos del propio Bolsonaro. Incluso hay grabaciones en gabinete de ministros de Bolsonaro, de ministros hablando de cómo hacer para que Lula no asuma. Cuando ya habían perdido las elecciones, que en un momento, y eso está grabado, Bolsonaro dice, pero no, de esto, o otro ministro dice, de esto no hablemos porque esta sesión está siendo grabada. Es decir, dejaron los dedos en el pianito, como decimos aquí, y las comunicaciones y los testimonios marcan esta organización de un golpe al mayor nivel del Estado y de colaboradores y del propio Bolsonaro y su clan, que es nefasto. Recordemos las vinculaciones que tiene el clan Bolsonaro con el asesinato de Marielle Franco, la concejala asesinada ahí en ese periodo electoral en Brasil. Totalmente. Quería por ahí eso, como porque alguien podría hacer esa lectura, ¿no? También de, bueno, ¿por qué ahí sí? O ¿por qué acá decimos que a Cristina es una persecución política y allá no? También. Digo, ¿se pueden hacer esas lecturas? Digo, tranquilamente. Bueno, siempre se pueden hacer lecturas de acuerdo desde el lugar en que uno lo mire, pero después uno, tratando de analizar por lo menos los datos duros, uno puede decir que en la causa de Cristina, imagínate si cada obra pública puede ser judicializada, incluso una obra pública avalada por el Estado, y el ministro de Obras Públicas y los secretarios a cargo de esa obra fueron absueltos, resulta un poco raro que la presidenta en ese periodo pueda ser juzgada por una obra de infraestructura. En principio es un poco turbio, y cuando vemos el accionar de la justicia también lo que podemos decir que en Brasil Lula, por esta misma justicia, digamos, los mismos jueces, pero esta justicia en general, Lula pasó 580 días presos por un delito que no cometió, donde había una parcialidad total entre fiscal y juez, donde se inventaron testimonios, se forzaron testigos, se dieron lo que se conoce como delaciones premiadas, es decir, si vos declarás en contra de tal, aunque vos hayas cometido el delito, yo te puedo o rebajar la condena o absolver, etcétera. Lula padeció esa injusticia, fue proscripto, no pudo asistir al velorio de su hermano durante porque se lo prohibieron durante el periodo de Bolsonaro, casi no pudo asistir al fallecimiento de su nieto, también al entierro y velatorio, pero no se le ocurrió llamar a Estados Unidos para que sancionen al país o que pidan una intervención, digamos. Ahí también demuestra la estatura de un estadista y en este caso la de un personaje nefasto como es Bolsonaro. Y además, si a alguien le interesa el tema, le recomiendo que mire por lo menos aunque sea en la prensa o en las coberturas periodísticas e incluso en medios de derecha, cuáles son los argumentos de la justicia para determinar
la culpabilidad de Bolsonaro, su entorno y de grupos militares y grupos violentos organizados incluso por propios militares de las Fuerzas Armadas que intentaron, además, que haya regimientos que se levantaron. Es decir, hay muchas pruebas y lo pueden ver en diarios incluso de la derecha, eso. Eso me parece increíble, ¿no? Porque, bueno, uno pensaría que van a tapar cualquier cosa, diarios de derecha, y sin embargo, cada vez más, ante cosas así catastróficas, que uno no puede pensar cómo pudo pasar. Yo creo que la propia derecha que permitió el ascenso de Bolsonaro al poder, cuando vio esos 4 años de Bolsonaro, dijo 4 años más no. A mí me impresionó cuando fui a hacer la cobertura de la elección que gana Lula. Tuve mucho tiempo las dos vueltas. Me impresionaba ver, por ejemplo, los canales de televisión, ver la O Globo, por ejemplo, vital en la caída del PT, tanto de Dilma como de Lula. Si uno desconoce quién era, uno podría decir, porque uno lo puede comparar con el grupo Clarín, para hacer un paralelismo. No podía creer que ese era. Uno pensaría, si hubiese un ingenuo, que está viendo La Izquierda a diario, por las cosas que decían en relación a Bolsonaro y el peligro para la democracia y el autoritarismo y la corrupción, digamos. Han salido muchísimos informes de corrupción de la familia Bolsonaro. Ha comprado 51 inmuebles en sus 4 años de gobierno con dinero vivo, como le dicen, ¿no? Como en cash. Claro. Que es rarísimo. ¿Quién tiene? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para tener? De hecho, hubo un caso muy fuerte que salió a la luz y trascendió incluso el ambiente de la farándula para entrar en el ambiente político. Richarlison, jugador de la selección brasileña que milita en el Tottenham de Inglaterra, compró una propiedad en una isla media paradisíaca, y Eduardo Bolsonaro, el que está en Estados Unidos, se obsesionó con esa isla y la quería comprar él, no una isla, sino una propiedad muy lujosa en una isla, y llegó a amenazarlo, llegaron a apretarlo para que unas situaciones como muy fuertes. Son una casta, además de militar, en el caso de Bolsonaro es un ex capitán exonerado, dado de baja ignominiosamente por acciones desleales a la fuerza. Tienen también una cosa militar. A sus hijos le dice el número 3, el número 2, de acuerdo a cuándo nacieron. Exactamente. No, es terrible. Por acá me chiflan, mencionen a Fernando Cerimedo, el dueño de La Derecha Diaria. Claro, Fernando Cerimedo está dentro de esta acusación de golpe, es una de las personas acusadas, es una de las personas a las cuales se considera que anduvo además por esos momentos en Brasil, que tuvo parte en el armado, sobre todo en el armado mediático, digamos, en la cuestión de mensajes, falsas noticias y otras cuestiones para tratar de instalar la cuestión de que hubo un fraude, que efectivamente se cometió. Es insólito. Bueno, estas son cosas que también hizo el macrismo, que tienen el control del aparato del Estado, pierden las elecciones y dice que hubo un fraude, que lo hizo la oposición, que no, es como... Es terrible. Es como, vamos, pero bueno, ahora se puede todo esto y bueno, sí, La Derecha Diario, que es un poco ahora que lo tiene Javier Negre, que es uno de los que va a participar del Fascista Fest en Córdoba. Vienen de España, que son especialistas en esta cuestión de la instalación de bulos y fake news, y bueno, la OK Diario, La Derecha Diario, todo eso es una máquina de... No sé si vieron, este fin de semana salió en La Nación una nota justamente sobre La Derecha Diario, y uno se hace una abstracción de que es La Nación, dice, claro, lo escribimos nosotros esto. Claro. No, salió en La Nación, digamos, a ese nivel estamos. Ahí pienso en si tienen relación con Vox. Claro, tiene una relación recontra estrecha con Vox. Vox ha hecho algo, digamos, inteligente, que es aprovechando una supremacía que tiene sobre cualquier otra formación de derecha en el mundo, incluida la estadounidense, que tiene mucha influencia en América Latina, que es el idioma, la lengua. Entonces, Vox ha creado un espacio que se llama Carta de Madrid, y que ha juntado a toda la derecha latinoamericana en una suerte de nueva conquista de las Américas, esta vez tratando de hablar de un espacio común, que es Hispanoamérica,
y ataca obviamente con un lenguaje completamente arcaico, digamos, hablando del comunismo, del narcoterrorismo, del castrochavismo, a cualquier formación de izquierda. De hecho ya han empezado a participar hace muchos años, han hecho ya encuentros aquí, hicieron en Buenos Aires el año pasado, hicieron anterior uno en Bogotá, hicieron estos dos grandes, pero después participan activamente, mandan emisarios a las elecciones donde hay algún aspirante de la derecha y algún aspirante progresista para hacer campañas sucias, ensuciar la cancha, etcétera. Es muy fuerte eso que están tratando de instalar y de armar una especie de internacional que ellos le llaman la iberosfera, le dicen. Es terrible. Ahí, volviendo a Bolsonaro, no puede hablar, o sea, debería estar incomunicado. No puede dar entrevistas, no puede usar sus redes sociales, y ayer al salir en un encuentro con diputados, que tiene una autobillera electrónica de su bloque, estuvo en un borde en el cual romper esa prohibición que tiene, lo cual él puede llegar a tener 40 años de cárcel por la acusación que tiene, pero a su vez, si viola esta cuestión, puede llegar a tener prisión efectiva. Es decir, estuvo en un límite muy, muy fino lo que hizo ayer. Y para terminar y hacer alguna mini mención, están sucediendo cosas del lado de la izquierda también. Vamos a decir del progresismo latinoamericano, porque también, pareciera que no, pero el progresismo latinoamericano tiene bastantes presidentes. Y tiene bastantes presidentes. Sí. Pareciera que no, y en lugares bastante fuertes. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde acá y decimos por qué no estamos en la misma sintonía, ¿no? Pero bueno. Pasa que también creo que lo vemos, porque bueno, nosotros fuimos testigos y también protagonistas, podemos decirlo, de un proceso de gobiernos progresistas como nunca antes hubo en la historia, y de que trabajaron muy mancomunadamente, lo que se conoció como la marea rosa que inició Chávez, y en un momento teníamos 17 gobiernos progresistas o de izquierda conviviendo, nació la CELAC, hubo cosas muy interesantes en ese sentido. Después lo que vienen es ahora presidentes progresistas, pero con menos interacción. Vos lo que mencionás es este encuentro también de la izquierda, en el cual está Petro, Lula, Boric, Orsi y Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español. Y se están juntando en Chile también en un intento ante este avance de la derecha, hacer un frente común en defensa de la democracia, el Estado de Derecho, las políticas sociales, etcétera. Porque no hay, dentro de las cosas que hicieron fue pedir el alto fuego a Gaza, que me parece interesante, que serán cosas que también lleven a la próxima asamblea de la ONU, pero me parece como interesante, elecciones en Chile, ¿cuándo hay? Porque este año a Boric no le queda mucho tiempo, estaba yendo por la reelección él. No hay, en Chile no hay reelección. Chile tiene lo que es un mandato, y para volver a ser presidente tenés que esperar un periodo, volver a hacerlo, pero no hay reelección. Hubo internas hace unas semanas en la izquierda chilena, y ganó sorpresivamente la representante del Partido Comunista. Y así que es interesante también ver eso, digamos, la presentaron como un cuco, nadie pensaba que podía llegar, llegó, y las encuestas la tienen bastante bien posicionada en una derecha también que tiene tres patas, las tres nefastas, pero dos hipernefastas, digamos, tenemos dos Milei, ahí uno más tren fantasma que el otro, y Evelyn Matei, que amiga íntima de Bachelet, y cuyo padre es responsable del asesinato del padre de Bachelet durante la dictadura. Los dos eran militares, uno quedó leal con Allende, el otro no, y sus camaradas de armas lo torturaron y lo asesinaron, y entre ellos estaba uno de sus mejores amigos. Mucho morbo también en eso, así que esa es la situación en Chile, donde va a haber elecciones, y este 17 de agosto hay elecciones de Bolivia, también en una situación de crisis de representatividad de la izquierda y de la derecha muy potente, pero con una opción de que la derecha tenga más posibilidades de acceso al poder, no en una primera vuelta, eso es imposible por la fragmentación, pero sí en segunda vuelta.